Nuestro tema hoy es tiempo pasado, jamás tornado. Vivimos en un mundo que pareciera ser insaciable porque cada vez nos pide más dinero, más estudio, más posesiones, más compras, más trámites y por supuesto todo esto implica más tiempo. También estamos viviendo un tiempo donde cada vez escuchamos que hay más contagiados por el virus, más personas cercanas en las UCIs y en los hospitales y muchas más pérdidas y muertes que nos causan dolor. Cabe entonces preguntarnos en medio de este caos de exigencias que por supuesto nos exige mucho más tiempo, ¿cómo defino mis prioridades? Jesús nos dejó un modelo hermoso en Marcos capítulo 1. Ahí nos muestra un día de Jesús. Él tiene una larga jornada donde estuvo predicando, llamó a quienes serían sus discípulos, luego enseñó en la sinagoga, expulsó un espíritu inmundo de un hombre, sanó a la suegra de Simón y el texto nos describe claramente cómo fue el final de ese día. Dice, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús, oigan bien, todos los enfermos y endemoniados. Y agrega el texto, la población entera se agolpaba a la puerta. Jesús sanó a muchos, también expulsó muchos demonios. Y es que Jesús, al parecer, era la única esperanza para estos enfermos y oprimidos por el enemigo. Y cuando pienso en esa escena, pienso en un viaje que hice con un equipo a la costa, un viaje misionero, y llegamos a una población pequeña y cuando anunciamos que en la noche tendríamos una reunión, literalmente todo el pueblo llegó con sus enfermos y con las personas que estaban siendo oprimidas. Fue un gran reto y un desafío para todos nosotros y claro, Jesús hizo muchas cosas ahí. Lo que pasa es que no habían hospitales, ni clínicas, ni siquiera un puesto de salud, ni médicos, ni enfermeras. Entonces esa era la única esperanza. Seguramente que esto fue lo mismo que pasó en Capernaum cuando supieron que Jesús llegó. Al imaginar a Jesús en ese día de ministerio tan difícil, me imagino el grado de cansancio, de agotamiento con el cual fue a su cama a descansar esa noche. Y por lo menos nos deja tres lecciones, tres grandes lecciones en este texto. En primer lugar, Él le dio prioridad a la dependencia de su Padre. Miren cómo empezó el texto, cómo empieza describiendo su día siguiente. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Él tenía como prioridad su comunión con el Padre. En segundo lugar, Jesús supo elegir entre lo urgente y lo importante. El versículo 36 nos dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Parece que Jesús se les había perdido, no lo podían hallar, él estaba orando. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Pero Jesús hace caso omiso a las demandas de la multitud. Es que a él no lo impresiona la fama ni el reconocimiento que ellas podían darle. Eso era lo urgente. Y es que lo urgente es exigente, inmediato, demandante. Se presenta como algo que no podemos eludir. Lo importante, en cambio, es silencioso, paciente, no presiona
y por eso con mucha facilidad dejamos a un lado lo importante y vamos corriendo tras lo urgente. En tercer lugar, Jesús sabía cuál era su propósito en la tierra. Aunque las multitudes lo estaban esperando, Él dice, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también debo predicar. Para esto he venido. Él conocía bien el propósito de su vida. Tal vez estarás pensando, yo tengo demasiadas cosas por hacer cada día y el tiempo no me alcanza para pasar en oración con el Señor. Aquí el ejemplo de una mujer llamada Susana que vivió en Inglaterra. Ella se casó y en 21 años tuvo 19 hijos, o sea, casi un hijo por año. Debido a las condiciones económicas precarias, 9 de sus hijos murieron. Estuvo sola por largas temporadas cuando su esposo se iba de viaje, atendiendo el hogar, la crianza, la educación de sus hijos y además los jardines y el ordeño de las vacas. En una carta, Susana le escribió a su esposo, siento una gran responsabilidad ante Dios por criar a mis hijos para Él. A pesar de sus múltiples ocupaciones, ella sacaba un tiempo cada noche para orar con cada uno de sus hijos. Y durante el día oraba de 2 a 3 horas. Ese era el tiempo que ella pasaba en oración. Y cuenta la historia que cuando durante el día ella levantaba el delantal y se cubría su rostro, los niños sabían que estaba orando y que no debían interrumpirla. Dos de sus hijos, Charles y John Wesley, impactaron a millones de personas a las cuales las evangelizaron. Miles y miles de personas conocieron al Señor a través de sus vidas y ellos produjeron una revolución social y espiritual en Inglaterra. Hasta el día de hoy sus enseñanzas siguen impactando el mundo. Teniendo en cuenta nuestro tema, que el tiempo pasado jamás volverá, podríamos entonces preguntarnos, ¿conozco el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo y para qué o quién estoy formando a mis hijos? ¿En qué estoy invirtiendo la mayor parte de mi tiempo? ¿Es la relación con Dios mi prioridad? Lo que apunta al cumplimiento del propósito divino debe ser nuestra meta. Jesús al final de su vida pudo decirle al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, aunque no sanó a todos los enfermos ni liberó a todos los que estaban oprimidos. Él supo hacer la voluntad de su Padre cada día. Que Dios nos ayude para permanecer a sus pies, el lugar donde podemos escuchar su voz, conocer bien su propósito e ir tras él. El salmista escribió, señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.